no sé, vamos a A mí ver. me parece que no está grabando porque... Ah, bueno, sí, ahora sí, ya está grabando. Ahorita Ahora sí. está grabando. Me parece esa figurita, el botoncito, el puntito rojo. Bueno, ya lo puse a grabar, entonces ya está grabando. Bueno, muy bien. Entonces iniciamos con la presentación de la entrevista. En este grupo somos Luis, Néstor y yo, María José. Pues vamos a contarles un poco en lo que consiste la entrevista. En la clase pasada hablamos de la observación como técnica de investigación y pues hoy vamos a hablar de la siguiente técnica que es la entrevista. Nosotros investigamos varias fuentes y varias de las frases o palabras que me llamaron la atención, que nos llamaron la atención a la hora de definir la entrevista como el concepto, fueron básicamente estas que listamos por acá. Básicamente la entrevista consiste en escuchar, en conversar, es una conversación y es una interacción social recíproca. Y ya para ver unas definiciones un poco más profundas, pues podríamos hablar de estas dos que encontramos por acá, que son, la entrevista es una técnica directa, interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objeto implícito dado por la investigación. O bien, la entrevista está orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Nuevamente, la entrevista para nosotros para muchos de los autores que encontramos, es básicamente una conversación. Y la entrevista consiste en dos actores. Tenemos al entrevistador y tenemos al entrevistado. El entrevistador es el que domina o guía el diálogo, domina el tema, hace las preguntas, cierra la conversación. El entrevistado, pues, es el que responde las preguntas, tiene información de interés para el proyecto en cuestión en el que se está investigando y tiene experiencia en el tema. Algo muy particular del entrevistador es que tiene que saber controlar, por así decir, el flujo de la conversación y digamos, si el tema o la conversación se sale mucho del tema principal, pues es la misión del entrevistador volver al centro y enfocar la entrevista. Okay. Vamos con Sí, esto. sí, sigo. Ok, bueno, hablando de la técnica de entrevista, prácticamente el instrumento que se utiliza es el cuestionario. El cuestionario, bueno, a ver, como veíamos en las diapositivas anteriores, la entrevista tiene que tener un objetivo. Entonces, este cuestionario tiene que responder ese objetivo. Por tanto, no es algo tan simple, no es simplemente hacer preguntas, sino que esas preguntas tienen que responder al objetivo y tienen que tener un buen nivel de rigurosidad y sistematicidad. A fin de cuentas, cuán bien se hagan las preguntas también, de cierta manera, bueno, no, en gran manera va a definir qué tan exitosa sea la entrevista. Bueno, nada más como pequeño dato, las preguntas pueden ser abiertas, semiabiertas o cerradas. Y normalmente se recomienda que vayan de lo general a lo específico. ¿Cómo se recolecta la información o las respuestas que se obtengan a esas preguntas? Aquí están las herramientas de registro, que puede ser una libreta, puede ser por audio, video, puede ser por grabación. Allá dependerá de los recursos que se tengan, me imagino, y también de los objetivos, cuánta información se requiere recolectar. En la siguiente diapositiva vienen los 3 tipos de entrevistas y sus características. En primer lugar está la estructurada, que, bueno, como mencionaba María José, la entrevista es en sí una conversación. Sin embargo, tal vez aquí la estructurada es la que más se podría alejar de una conversación por la característica de las preguntas, que las preguntas son preguntas preestablecidas y, bueno, también va a haber un límite de las categorías de respuesta. Las preguntas se elaboran con anticipación. Da la impresión de que este tipo de entrevistas son más formales.
Sin embargo, o sea, toda esta rigurosidad y rigidez que tiene permite que sea más fácil de clasificar y analizar, bueno, que las respuestas sean más fáciles de clasificar y analizar a la hora de hacer el informe. Vamos a ver, las preguntas, bueno, sí, las preguntas, como les mencionaba, las preguntas en este caso normalmente van a ser cerradas, que significa que o se va a dar una respuesta en específico o se van a dar alternativas y la persona tiene que decir cuál de esas alternativas elige, o tal vez puede ser que se le pida ordenar, no sé, de mayor o menor interés, de más de acuerdo o menos de acuerdo con algo. Y bueno, esa sería la estructura. La no estructurada, esta tal vez da mala impresión de una conversación, porque se permiten mucho más recursos, no es tan prefijada, es mucho más flexible, mucho más abierta. Tiene la característica de que es más adaptada al entrevistado. Sin embargo, digamos que este carácter tal vez que se podría ver como más informal que la estructura hace que también sea más difícil de analizar, porque va a tomar mucho más tiempo a empezar a ver cómo se codifican los datos o cómo se clasifican y toda la información que se haya brindado en la entrevista. Aquí tal vez destaca la interacción, la relación de persona a persona, y aquí también se recomienda que las preguntas sean abiertas. No por ser abiertas dejan de ser claras y simples, sino que también como, de nuevo, como se destaca la interacción de persona a persona, entonces sí se puede ser más abierto en las preguntas. Y finalmente la grupal, que normalmente rondan entre 6 y 8 personas y normalmente van a tener una duración de entre hora y media o 2 horas. Aquí tal vez lo que cabe destacar es que el entrevistador tiene que ser más flexible, tiene que ser muy objetivo, empático, persuasivo y buen oyente, porque por haber más personas respondiendo y tal vez haya cierta interacción entre los entrevistados. Y también es importante el control de calidad en la recolección de los datos. Eso sería. Bien, un elemento para cerrar lo que anteriormente les estaba diciendo Néstor es que una característica de la entrevista estructurada y no estructurada también es que la entrevista estructurada se va a aplicar la misma pregunta a todas las personas, la no estructurada no necesariamente. Ahora vamos a hablar un elemento importante. En realidad, en general, en cualquier investigación es necesario siempre definir los objetivos. En el caso de la entrevista, más aún, es necesario primero tener claro qué información se requiere, qué se va a lograr con esta información, para qué me va a servir y si esta información va a responder las preguntas de investigación que se están planteando. Esto es muy importante hacerlo antes de realizar la entrevista, porque si no vamos a tener un cúmulo de información que primero no va a ser pertinente, vamos a gastar recursos en obtener información que no va a ser pertinente, ¿verdad? O, peor aún, que tenemos información que no nos ayudan a responder lo que estamos buscando o información o datos que no nos serán útiles. Exacto, gracias. Una particularidad de la entrevista y una de sus fortalezas es que la entrevista nos permite recopilar aspectos o información que no son recopilables mediante otros tipos de herramientas, sobre todo información de carácter subjetivo, opiniones, sentires, pareceres. Esa es una de las grandes fortalezas que va a tener esta herramienta, a diferencia de otras que se utilizan en la investigación. Es muy importante a la hora de realizar la entrevista tomar en cuenta el tamaño de la muestra y los recursos disponibles. ¿Por qué? Esto porque cuando la muestra es muy grande, podemos realizar preguntas abiertas y las podríamos procesar sin ningún problema. Sin embargo, cuando es una muestra muy grande a la cual se va a aplicar las preguntas o la entrevista, mejor dicho, vamos a contar con el problema del procesamiento. Esto implica que se tiene que tener
la capacidad de procesarlo y los recursos disponibles. Por ejemplo, si tenemos una muestra muy grande, puede ser que tengamos realizamos una codificación de la entrevista, sin embargo no tenemos recursos para poder procesar esos datos. Entonces, siempre que realicemos una entrevista es importante planificar la entrevista de acuerdo al tamaño de la muestra de entrevistados y a los recursos que vamos a tener disponibles para procesar la información que estamos recopilando. Como anteriormente les mencionaban los compañeros, podemos tener entrevistas de tipo cerrado, que básicamente consiste en un tipo de formulario en donde yo previamente he escrito la información que voy a recopilar. Es muy importante que esto no se vea acá en el formulario. Cuando yo estoy recopilando información, es muy importante que esta esté codificada. En este formulario no está codificada, que esta esté codificada de acuerdo a la herramienta de procesamiento de datos. Por ejemplo, si aquí dice nombre, entonces ese es el código 1. Lugar sería el código 2. Fecha de nacimiento sería 2A, por decir algo. De esta forma, el programa o el recurso que utilice yo para procesar los datos me va a permitir hacerlo de manera ordenada y eficiente. Por otro lado, tenemos el caso de una entrevista abierta. Y en este caso vamos a darles el ejemplo de una investigación que encontramos que se llama Análisis exploratorio de la apertura comercial del Ecuador frente a Perú y Colombia, del investigador Adrián Alvarado Guzmán, y que se publicó en el 2018. Esta investigación se hace a través de 3 ejes metodológicos: indagación bibliográfica, análisis estadístico y análisis de percepción. El análisis de percepción precisamente utiliza la herramienta de la entrevista. Esta herramienta la aplica mediante 5 entrevistas estructuradas con 4 preguntas abiertas dirigidas a personas claves del sector público, privado y de la academia de los 3 países que se están estudiando, ¿verdad? En este caso, Perú, Colombia y Ecuador. Como podemos ver aquí, estas fueron las 4 preguntas que se van a realizar. En este caso, es una entrevista estructurada. Esto quiere decir que estas 4 preguntas se le realizaron a todos los entrevistados de la muestra. ¿Ok? Ahí la pueden ver. Dice, ¿cuál es su percepción de política comercial ecuatoriana? ¿Por qué cree usted que las exportaciones, bueno, etcétera? Ahí están las que pueden leer. Como pueden ustedes ver, las preguntas son abiertas. Sin embargo, las mismas preguntas valga la redundancia, se van a aplicar a la muestra, o sea, a las personas que se van a entrevistar. Por eso es una entrevista estructurada. La muestra, como anteriormente se mencionó, es la que aquí se describe. Se escogen personas, una persona de las instituciones del sector público ecuatoriano a cargo del comercio, una institución del sector privado ecuatoriano, una profesional ecuatoriana que se dedica a la negociación internacional y 2 académicos y empresarios. Como pueden ver, la muestra es muy pequeña. Esto nos permite entonces realizar una entrevista con preguntas abiertas y poder procesar la información sin ningún problema. Si hubiésemos escogido una muestra muy grande, dejar las preguntas abiertas, aunque se aplique una entrevista estructurada, podría convertirse en algo imposible de procesar y de esta forma no útil para la investigación. Veamos aquí un ejemplo de cómo se procesó una de las preguntas. Vean que en este caso está la pregunta que es
se aplicó a una institución del sector privado ecuatoriano que participa y promueve el comercio exterior. Entonces, ahí aparece en forma de texto cómo esa persona entrevistada respondió, y vean que el análisis se hace no de forma mediante categorías o mediante algún tipo de codificación, sino que se hace mediante un análisis a forma de texto. Finalmente, es muy importante señalar cuáles son las ventajas y desventajas de esta herramienta metodológica. Dentro de las ventajas, como anteriormente mencionamos, es que permite recopilar información que otras herramientas metodológicas no lo pueden hacer. Como anteriormente les mencionaba, mediante una entrevista ustedes pueden recoger pareceres, pueden recoger impresiones que mediante otro tipo de herramienta no se puede hacer. Las desventajas es que la escogencia de esta herramienta va a ser susceptible al tamaño de la muestra a la cual yo voy a aplicar la herramienta y a los recursos de procesamiento con los que voy a contar. Y esa es la bibliografía que utilizamos para la cuestión. Terminando la presentación. Ok. Bueno, en cuanto a esto, a mí me parece que está bastante completa, muy bien la presentación. ¿Vieron alguna opción o no sé, la investigación que buscaron? Como esta visión de, a veces empleamos un cuestionario y se lo aplicamos a esas 4 o 5 personas, tal cual está. O sea, esas preguntas se las aplicamos a todas. Pero en otras ocasiones, según el actor con el que estemos trabajando, ¿verdad? Si es una fuente clave, un actor clave, es necesario hacer instrumentos que son muy específicos. Y entonces, en una investigación como esa, nos toca trabajar no con un cuestionario para una entrevista, sino vamos a hacer 5 entrevistas, pero nos toca hacer prácticamente un cuestionario para cada uno. Sí, correcto, pero en ese caso era lo que, bueno... Ahí es la metodología sí que aplicaron. No. Perdón, en ese caso el ejemplo que pusimos fue de una investigación donde se utilizó la herramienta de la entrevista estructurada. En el caso de que se tenga que aplicar, por ejemplo, que la muestra sea heterogénea y la información que yo quiera recopilar sea heterogénea también y tenga que diseñar una herramienta para cada uno de los entrevistados de la muestra, en ese caso sería una entrevista no estructurada. Ajá. Bueno, pero podría ser una entrevista estructurada a los diferentes actores. O sea, que yo genero un cuestionario que está estructurado, pero va dirigido a cada una de las personas. Entonces, como sí, para entender esa diferencia, ¿verdad? Entre uno u otro. Sí, profesora, yo estuve precisamente porque, precisamente al leer esta investigación, el investigador hace la aclaración metodológica y entonces estuve leyendo un poco sobre el tema porque algunos autores, no sé si todos, pero algunos autores hacen la diferencia entre la entrevista estructurada, aquella que se aplica igual a las partes de la muestra y no estructurada a la que es variable. Okay. No así al tipo de pregunta. El tipo de pregunta puede ser abierta o cerrada, pero es distinto a la clasificación de estructurada y no estructurada. Ahí habría que ver cuál es el enfoque metodológico, digamos, de la definición que vamos a usar para el curso. Claro. No. En general, digamos, a veces les ocurre cuando ya llegan al proceso de plantear la metodología de la tesis o de recolectar ya los datos, que la entrevista suele ser una de las herramientas más comunes que trabajan en relaciones internacionales. Porque muchos trabajan en entrevista a expertos y entonces, o actores clave. Y entonces implica ese proceso de que en ocasiones construyen un cuestionario para entrevista
y le pueden preguntar algo a todos, como está aquí en pantalla, digamos estas 4 preguntas. Pero en otros momentos, según las particularidades o a quién representa este actor clave, toca, ¿verdad?, hacer cuestionarios distintos. Y entonces preparar una guía de entrevista que va a ayudar en el proceso de ese análisis y esa recolección de datos. Como decían los compañeros, hay que tener un poco de cuidado en la extensión de la entrevista, porque en ocasiones puede ser que solo sean pocas preguntas, pero que la persona se extienda muchísimo en su respuesta. Y eso hace que a nivel de tiempo sea también largo o extenso, ¿verdad? El tiempo. Y que pueda ser también agotador para la persona entrevistada. Entonces, que ya las últimas preguntas las conteste vagamente, ¿verdad? Por concluir nada más. Entonces, hay que tener un poco de cuidado siempre en eso, como de recomendaciones que yo les puedo dar. Tuve una experiencia una vez en la que me tocó entrevistar a personas que estaban vinculadas al sector educativo en Costa Rica, que era una investigación que se estaba haciendo en diferentes países del proyecto MISEAL, que era para la inclusión y la permanencia de la población en el sector universitario, por la deserción bueno, que a veces ocurre en muchos de nuestros países, que entran a una promoción X número de estudiantes y al final se gradúan tantos, ¿verdad? Que es mucho menos. Y ahí me tocó entrevistar a diferentes actores. Tuve esta oportunidad de entrevistar a uno donde todos tenían el mismo instrumento y era variable la duración, porque algunos se extendían más y otros menos. En el caso de este señor, la última pregunta era una pregunta abierta. Y recuerdo que nada más se levantó del escritorio y me dijo, vea, ya yo tengo una cita en otro lugar, había determinado X cantidad de tiempo para esta entrevista con usted y entonces ya no le puedo contestar más. Y me dejó sin esa respuesta. Entonces mi reacción fue, bueno, yo se la puedo enviar por correo electrónico y usted me la contesta por escrito. Y me dijo, sí, sí, claro. Luego yo le envié todo por correo electrónico, pero nunca recibí respuesta. Aunque volví a hacer la consulta, intenté comunicarme, ¿verdad? Pero cuando procesé los datos de todas las entrevistas, que eran como 12 entrevistas, esa la tuve que poner como si la persona no me hubiera respondido, que fue la realidad, porque no tuve la respuesta. Pero fue una limitante. El instrumento yo no lo creaba, el instrumento ya venía de la estructura de la investigación, porque era algo que se replicaba a nivel de todos los países y luego era comparativo. Pero para que vean, digamos, que podemos tener esas experiencias donde quizás las cosas no salen tan bien. Yo calculé X cantidad de tiempo y se me extendió un poco más en algunas de las respuestas y no me alcanzó para la última. Entonces, a veces tenemos personas que pueden ser muy amables y no nos van a afectar en el instrumento y nos van a contestar todos, pero en otras ocasiones podemos tener dificultades en recolección de datos, no solo por cómo está estructurado el instrumento, sino por cómo se da esa conexión o ese proceso de la entrevista, ¿verdad? Entonces es como una anécdota que siempre recuerdo y que creo que, bueno, que fue una buena experiencia el haber podido participar en ese estudio, pero que me quedó sin ese sabor de haber podido recolectar esa última pregunta de esa persona que era valiosa. Profesora, un elemento importante que usted ahora hacía mención, precisamente el tema de tener una guía, aparte de las preguntas, nos pasa, bueno, pues en algún momento tuve que realizar una investigación sobre el sistema Banca para el Desarrollo y tuvimos que entrevistar, bueno, tuve que entrevistar a los 3 notables que están designados constitucionalmente para hacer la evaluación del sistema por ley, perdón, no constitucional, por ley, para hacer la evaluación del sistema Banca para el Desarrollo en los periodos que está estipulado por ley, que son cada 2 años y cada 4 años. Y es muy complicado porque nosotros habíamos diseñado para la investigación una serie de preguntas que estaban dirigidas a obtener
información en particular. El problema es que en el momento, sobre todo cuando se hablan con expertos, empieza a través de la entrevista a surgir información que nos parece importante, relevante, y es muy fácil salirnos del hilo de la entrevista y correr el riesgo de al final no recopilar información que es relevante para nuestros objetivos. Entonces hay que, en la marcha, ir haciendo esa evaluación de, bueno, hasta dónde puedo salirme del camino originalmente trazado, ¿verdad? Pero también no ser tan rígidos, porque si no le quitamos la fortaleza de la herramienta metodológica de la entrevista, que es precisamente estar in situ, poder tomar ese tipo de decisiones y además captar una serie de información, de pareceres, de información que en el momento fluye y que es precisamente la fortaleza de esta herramienta metodológica, ¿verdad? Sí, en ese sentido yo concuerdo con Luis, porque siempre me parece que la mejor herramienta para la entrevista es una guía de entrevista, pero semi-estructurada, ¿verdad? Que podamos tener ya preguntas preestablecidas, pero que si surge la posibilidad de preguntar algo que se dio en el marco de la entrevista y que es importante, que es interesante para la investigación, hay que tener ahí ojo cuando queremos preguntar algo que es interesante o importante para la investigación y cuando es para mí como persona o como profesional o como investigador o investigadora, ¿verdad? Porque hay un límite ahí que nos puede matar la curiosidad en ocasiones, pero que hay que demarcar muy bien la delimitación de el objetivo y de qué queremos recolectar con ese instrumento, ¿verdad? Que es otro de los puntos que señaló el grupo al inicio. Bueno, les tengo un ejercicio y no sé si alguien más quería comentar algo de la presentación de los compañeros. Bueno, si no hay comentarios, entonces les tengo un ejercicio. Necesito que entren a la carpeta de Drive del curso, porque en esa carpeta tenemos un archivo. Voy a compartirlo para que lo puedan ir viendo en pantalla, donde he incluido aquí información. Profe, una pregunta. ¿El documento está en ejercicios de clase? Sí, está en ejercicios de clase y está en una carpeta que se llama "Si pudiera entrevistar a, ¿qué le preguntaría?". Entonces se van a encontrar, ustedes están divididos en 4 grupos para esos ejercicios de las exposiciones, ¿verdad? Que eran los que están conformados acá, que están viendo en pantalla, ¿verdad? Y para eso yo les he armado un ejercicio. En este del grupo 4, por ejemplo, que he entrado, ese lo pueden ver. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces dice, ejercicio práctico, entrevista. Si pudieran entrevistar a un personaje de la política internacional, ahí los dejo más a la creatividad, vivo o muerto, ¿verdad? Podría ser alguien que ya esté muerto, pero que les parecería interesantísimo entrevistar. ¿A quién entrevistarían? Entonces, necesito que escriban acá el nombre. Como ustedes saben, los documentos de Drive, como están compartidos, tienen la posibilidad de ir editando todos, o de abrir aquí el cuadrito de diálogo o el chat que pueden ir conversando, ¿verdad? En la edición. Entonces, por grupo les he creado un documento de Word a cada uno. Luego, considerar que este personaje no tiene mucho tiempo para conversar con ustedes, tal cual me pasó a mí. Razón por la cual la entrevista se limitará a solo 5 preguntas, las cuales deben escribir a continuación. Y entonces van a poner ahí las preguntas que seleccionen, ¿verdad? Y ese es el ejercicio. Entonces, les voy a dar, son las 6:50, les voy a dar 20 minutos, ¿les parece? ¿O 15 Perfecto. minutos? No, 20. 20, ok, entonces porque vamos a volvemos. pasar 15 discutiendo cuál es el personaje.
A las 7:10, ajá. Que no, que yo voy como atrasadilla porque tengo muy mala señal de internet, entonces primero que me abre la carpeta, entonces para que... Ok, para que... abre la carpeta de Drive y ahí va a entrar a los de ejercicios y está la clase 6. Ajá. Dentro de la clase 6 está el ejercicio de si pudiera entrevistar a, y cada archivo viene por grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿verdad? Entonces, según las de las exposiciones, por ejemplo, el grupo 1 sería el de entrevista, el grupo 2 el de análisis de coyuntura, el 3 análisis de discurso y el 4 análisis de contenido. Ok. Grupo... Van a escribir, van a hacer el ejercicio ahí, en la carpeta de Drive. Ok, está bien, muy bien. Ahí Gracias, tienen profe. opción de habilitar el chat y tienen opción de ir editando de forma simultánea todos. Entonces les voy a dar 20 minutos para que puedan trabajar con eso. Estamos en 6:52, entonces volvemos para ver a qué personaje seleccionaron y qué preguntas le van a hacer a las 7:20, no, a las 7:13. Listo. Listo. De acuerdo. Listo. Bueno. Ahí de momento yo puedo ir cambiando de pantalla como para ir viendo qué van escribiendo. Perdón, profesora, es que nosotros somos el grupo 1, ¿verdad? Sí. Creo, sí, ok, perfecto. Profe, yo estoy en el grupo 2, ¿verdad? O en el grupo 3. Aquí se los puse justo en pantalla para que lo puedan ver. El de entrevista sería grupo 1. Vamos a ver, yo estoy en el grupo entrevista, grupo 1, análisis de grupo 2. Ok, gracias, profe. Bueno, pues,
Profe, Sí, no sé si me escucha. sí escucho. Vieras que yo no tengo el correíto del Drive. No sé si sería que lo borré sin querer. Usted me Déjeme lo para podría reenviar. compartirle. ¿Cuál es el correo? Ay, se lo mando por el chat porque si me pongo a decírselo, no creo que lo... Ay, hijo de pucha. Aquí está. Déjeme ver. Listo, ahí se lo mandé. Listo. Ya quedó Gracias. compartida la carpeta en total. Ah, ok, listo, sí, ya aquí lo tengo. Gracias.
Bueno, vamos a ir viendo los personajes y las preguntas. Entonces, empecemos por el grupo 1. Nada más vamos a ir evaluando en los 4 grupos, perdón, cuál personaje han incluido en cada caso. Entonces, del grupo 1, alguno que comente cuál es el personaje y por qué lo escogieron. No necesitamos compartir el documento, nada más lo hablamos. Yo lo estoy compartiendo. Ah, fantástico. Ah, sí, lo veo, perdón. Es que estábamos trabajando en el... Ok, nosotros escogimos al expresidente de la República, Rodrigo Carazo, una de las administraciones más atacadas y conflictivas, digamos, o vilipendiadas a lo largo de la historia. En realidad nos planteamos un objetivo general de la entrevista, que es, el objetivo es la reivindicación de las decisiones presidenciales de la administración Carazo-Odio desde la perspectiva de su actor principal. Estamos trabajando todavía en la quinta pregunta, que todavía no la pudimos redondear, pero creo que las otras ya más o menos ahí van perfilándose. Bien, vamos primero nada más por ir viendo qué actor. Entonces me paso ahí al grupo 2. Bueno, sí. Yo no sé si otras personas de mi grupo quieren hablar, pero escogimos John F. Kennedy, ¿verdad? Entonces hicimos como preguntas de todo tipo. La que nos daba como mucha conspiración, que fue como mucha conspiración, ¿verdad? Que es la pregunta 3, ¿verdad? Que ¿cuál cree que haya sido la acción que le haya costado la vida? Pero primero vamos a ver el personaje y por qué lo escogieron. En realidad lo escogimos, profesora, porque lo mataron. El presidente más joven de los Estados Unidos y lo mataron. Y también la pregunta 3 era como una de las de los grandes cuestionamientos. O sea, ¿qué hizo él para que lo mataran? Y por eso se escogió. Además de que, como lo dijo la compañera, bueno, fue uno de los presidentes más jóvenes, ¿verdad?, de Estados Unidos, y también que estuvo en épocas bastante importantes, ¿verdad?, durante la Segunda Guerra Mundial, y se podría decir que en la Guerra Fría, que a partir de ahí es donde sale todo lo que sería la crisis de los misiles en Cuba. Por eso hicimos la pregunta, y también el inicio de la Guerra de Vietnam. Okay. Y hay muchos conflictos, digamos, internos en Estados Unidos, como muchos movimientos de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, una figura que todavía en la época sigue recordándose y que hay toda una especulación al respecto. El otro día veía ahí en Netflix como una serie tipo documental, algo de turismo oscuro, el tanaturismo, algo así, y tiene un episodio que está dedicado a eso, a la gente que va y explora todo lo que es el turismo en función de la muerte de Kennedy. Bien interesante. Bueno, el grupo 3. Gracias, buenas noches. Nosotros nos estamos refiriendo con respecto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ser un tema de bastante reciente y que ha tenido preponderancia en la agenda no solo de los medios, sino también hay personajes políticos interesados en saber qué va a pasar o qué pasó con respecto a sus acciones. Sí, recientemente a cómo irrumpió en el Congreso. Correcto. Sí, es un personaje bastante interesante que en realidad tal vez la gente no esperaba que diera tanto de qué hablar, pero en realidad lo está haciendo. Bueno, ¿y el grupo 4? Es como el colega ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Escogimos a Jair Bolsonaro, prácticamente porque ha sido un líder en que en muy poco tiempo, ¿verdad? Ese presidente ha sido muy revoltoso, muy revolucionario, muy polémico. Entonces, por eso más que todo fue que lo escogimos. Ok. Bueno, en ese caso dije que el colega, porque colega, pero del otro, de Bukele, ¿verdad? Que tienen una tendencia de pensamiento en algunos aspectos que coinciden. Exacto. Ok.
Bueno, nos vamos a devolver entonces al grupo 1 para que nos pueda contar lo de las preguntas. Sí, bueno, las preguntas las lanzamos, bueno, hicimos primero, redactamos un objetivo general para, como anteriormente lo hemos explicado, tratar de ir sobre ese hilo conductor. Entonces, primero, a la hora de escoger el personaje, lo caracterizamos. Entonces, las preguntas van en torno a esa caracterización y a ese objetivo general de las preguntas. La primera sería, ¿qué resultados espera? Bueno, tal vez explicar que Rodrigo Carazo Odio es uno de los presidentes peor evaluados de la historia costarricense, sobre todo en ciertas generaciones, pero en las últimas generaciones ha sido reivindicado su papel precisamente porque ha sido los únicos 2 presidentes en la historia mundial que se han enfrentado al Bretton Woods, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Además de eso, que su administración se caracterizó porque en su periodo hubo desabastecimiento digamos, de comida. Cierta generación de los costarricenses recuerdan las filas de los estancos, ¿verdad? Y además de eso, vivió una época de crisis del petróleo, etcétera, unas condiciones muy particulares. Entonces, se ha utilizado mucho como figura, como ficha política para atacar y como ficha de canje político, ¿no? En elecciones. Pero entonces nos hubiera gustado saber qué diría él si estuviera vivo sobre una evaluación de sus decisiones, que fueron realmente muy fuertes, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué resultados esperaría haber obtenido si se hubiese continuado con la aplicación de sus políticas? La segunda era, ¿podría explicarnos su decisión de enfrentarse al Fondo Monetario Internacional? 3, ¿valió el costo político y económico de las decisiones en política económica e internacional tomadas en su administración? La 4 ya es una cuestión más vinculada con la reivindicación. ¿Cómo contestaría usted a las personas que lo consideran el peor gobernante de la historia nacional? Y 5, ¿qué respondería ante la percepción de algunas preguntas de que debido a la implementación de sus políticas, muchas personas se vieron obligadas a dejar de estudiar para poder ayudar económicamente a sus familias, lo que resultó en un impacto importante en el desarrollo del país? Esto es importante tomar en cuenta que creo que son como 2 años, se hizo un estudio y precisamente todos los proyectos actuales que se están haciendo se dejaron de obra pública, se dejaron listos en la administración Carazo Odio, que es considerada una de las mejores de la historia. Por ejemplo, las únicas 2 rotondas que existían las había construido él. El anillo de circunvalación lo había construido él. La autopista, la carretera a Caldera, él la había trazado, había dejado los puentes, nada más había que asfaltarla y fue en la administración Arias que se hace la concesión y todo esto se construyó con mano de obra costarricense y maquinaria del MOP. Entonces ha habido un proceso de reivindicación en la figura de este expresidente. Sí, ahí es, bueno, al menos yo le tengo muchísimo respeto a Carazo. Y en algún momento, cuando era estudiante, en mis primeros años de estudiante de sociología, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Entonces, lo recuerdo como una persona muy amable, muy anuente, porque en ese momento nos dio una cita y tenía la oficina en su propia casa, ¿verdad? Y entonces, como si recibiera a cualquier persona que ya conocía, pues tenía esa apertura a hablar en ese caso, con una estudiante, ¿verdad? Que tenía interés en hacerle algunas consultas para un trabajo de un curso. Y me pareció un tipo súper interesante, ¿verdad? Simpaticísimo y con una visión de mundo un tanto distinta, ¿verdad? A este estigma o este estereotipo que se le ha cargado
¿verdad? Sí, en el marco de su exacto. figura. Y que también yo creo que pesa un poco en el sentido, en el cómo fue que él logró llegar al poder o con quién llegó al Claro. poder, ¿verdad? Que ahí tal vez usted como politólogo tiene una visión al respecto. No, de hecho lo pusimos ahí. Eso es muy interesante de la historia de él, porque él se le enfrentó a la figura política más importante del país, que es a José Figueres. Él se le enfrenta después de ser un hijo protegido de él, ¿verdad? Y se sale del Partido de Liberación Nacional, funda la coalición Unidad Social Cristiana y después en las segundas elecciones gana las elecciones. O sea, eso fue algo realmente inédito. Además de que una característica que creo que no ha existido en las últimas campañas políticas, tenía una capacidad de verbo, un discurso realmente impresionante. Uno hace un análisis de discurso de la campaña política de él y realmente tenía una capacidad de comunicación impresionante. Y es muy interesante porque un autor que al igual que Carazo es muy atacado a nivel mundial, que es Joseph Stiglitz, ¿verdad? Un heterodoxo exdirector del Banco Mundial, lo menciona hablando de que fueron de los únicos dos presidentes que se le plantaron a esos monstruos enormes mundiales, ¿verdad? Y claro, tuvo un costo político y económico para el país, pero sería muy interesante ver qué hubiera pasado si él no hubiera hecho eso. Tal vez estaríamos ahora en una situación muy, muy distinta. Quién dice si tal vez en una situación de deriva como la que está viviendo Chile, no sabemos, o sea, nadie puede saber qué es lo que hubiese pasado, pero sí es una figura muy, muy interesante de la historia política nacional. Y al igual que usted, yo pienso que un tipo tremendamente abierto. Yo tuve la oportunidad también de conocer a su ex esposa. Ellos hasta sus últimos días se han dedicado, bueno, don Rodrigo ya no, ya falleció y doña Estrella hace poquito. Doña Estrella hace poquito, doña Estrella, justo nosotros la contactamos ya muy mayor para unas actividades de beneficencia, y ella, siendo una persona muy mayor, siempre tenía una disponibilidad enorme. Dos personas de una entrega social realmente encomiable. Es un aspecto que se desconoce de estas dos personas, ¿verdad? Que han sido muy castigadas por la historia nacional. Bueno, muy bien. Entonces, en general las preguntas son bien amplias, ¿verdad? Y creo que son preguntas que tal vez en su momento la gente o el personaje como tal podría ser muy abierto a contestar, pero en algunas cosas creo que igual se cuidaría, ¿verdad? Como todo político. Porque hay como esta visión de qué me reservo y qué es quizás políticamente correcto decir, ¿verdad? Siempre hay algo que se reservan, pero están muy interesantes. Entonces, vamos a pasar al grupo 2 para ver si nos comparten sus preguntas. Y cómo fue que construyeron estas preguntas, ¿verdad? Un poco cómo logran llegar, por ahí veo que hay 6, no 5, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay 6? ¿Y cuál fue la que no pudieron quitar? Como para decir, bueno, no vamos a quedar con 5, vamos a hacer 6. Bueno, como les había dicho, ahora, ¿verdad? Ese personaje, y como lo hablamos hace poquito, es verdad, es bastante controversial y más por la forma, ¿verdad?, en la que murió. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿verdad? La primera fue como, ¿cuál cree que haya sido la acción, ¿verdad?, que le costó la vida? Y como lo mencionaba también antes, John F. Kennedy estuvo en aspectos importantes, ¿verdad?, de lo que sería la historia. Entonces queríamos también enfocarnos en esas decisiones importantes. Por eso en la pregunta 2 pusimos, ¿está de acuerdo con la construcción del muro de Berlín? ¿Qué posición tiene Estados Unidos o su gobierno al respecto?
Como tercera pregunta, pusimos como propulsor de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad de 1965, paréntesis, esta ley lo que aprobaba era que cualquier persona nacida en territorio estadounidense, además de niños que nacían en fronteras, podían obtener la nacionalidad estadounidense. Por eso, la siguiente pregunta se hizo, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría a Donald Trump para el manejo de las crisis humanitarias en las fronteras y el manejo de flujos migratorios provenientes de Centroamérica? Como cuarta pregunta, ¿cuál cree que si cree que las acciones que hizo el gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba fueron correctas? Y también, debido a su muerte prematura, ¿verdad?, en el gobierno, la pregunta también importante que pusimos fue cuál o qué le hubiera gustado realizar en su periodo de gobierno. Y por último, también relacionado a todo lo referente respecto a los acontecimientos, ¿por qué planea retirar las tropas del ejército, ¿verdad?, de Estados Unidos en Vietnam? Ok. En general, bien. Hay que tener cuidado porque las preguntas son bastante amplias y de diversas temáticas. O sea, algunas pueden estar enlazadas en el ejercicio de la política como tal, del Estado, ¿verdad? Y de la proyección de la política internacional, pero los temas son bastante diversos. Entonces, siempre hay que considerar que, por ejemplo, el plantear el objetivo, como lo dijeron los compañeros en la presentación y como también lo hicieron en la guía del grupo 1, ¿verdad? Ayuda un poco a delimitar cuál es el sentido de las preguntas. Todas tienen un sentido porque son hechos muy interesantes y que, sin duda, si existiera esa posibilidad de hacer la entrevista, serían temas por abordar. Pero sí hay que tener un poco de cuidado en el hilo conductor entre una pregunta y la otra, ¿verdad? Y como también en un espacio, un instrumento tan limitado, se puede ir de cosas más generales a cosas más específicas. Entonces, el ejercicio está muy bueno. Igual las preguntas, pero considerar como esa posibilidad de hilar un poco más la conducción de una pregunta a la otra. Sería como la única observación que en realidad les tengo al respecto. Y la otra pregunta que les había hecho, ¿sí? No, que para eso también funciona el ejercicio, ¿verdad? Porque uno, bueno, al menos a mí, soy una persona muy dispersa, entonces me cuesta enfocarme. Entonces, sí, claro que, digamos, cuando uno va a hacer una entrevista, siempre plantear un objetivo para poder a partir de ese desarrollar las preguntas. Eso, digamos, es el aprendizaje de este ejercicio, ¿no? Digamos, no. Está bien que haya sucedido esta amplitud en las preguntas para llegar a este cierre, digamos, a esta recomendación. Muchas gracias. No, claro, y ese es el sentido del ejercicio, que bueno, que haya un aprendizaje y que podamos poner en práctica no solo lo que los compañeros y el compañero y las compañeras, ¿verdad?, nos fueron hablando en la presentación, sino pues ir considerando si estamos en un escenario tal, cómo podríamos plantear las preguntas, cómo poder abordar un tema, ¿verdad? Hay temas que son delicados, entonces cómo entrarle a esa pregunta, ¿verdad?, que queremos hacer. A veces hacemos preguntas con otras palabras, pero tratando de obtener la respuesta, ¿verdad? En cuanto a esto, nada más, digamos, como curiosidad metodológica, en la indicación decía 5, pero al final dejaron 6. ¿Qué discusión hubo al respecto para decir, bueno, sí, vamos a quedarnos con estas 6? En realidad creo que ninguna, profe, porque nada más como que cada una, de acuerdo a lo que pensó, porque no hubo en sí como un consenso de vamos a preguntar esto, vamos a preguntar otro, sino que fuimos haciendo preguntas y al final teníamos que, ¿verdad?, escoger 5, pero si no nos dio chance. Ok, vean, digamos, el tiempo era súper corto y había que inventarse a cuál vamos a entrevistar, a qué persona, ¿verdad? Y es un hecho que esto ocurre así.
¿verdad? En la vida real a veces tenemos más tiempo de poder revisar un poco la biografía de la persona a la que vamos a entrevistar. También tenemos opciones de poder tener algo más de información sobre el quehacer, digamos, que está realizando actualmente y otras cuestiones que nos pueden interesar en torno al tema central que se le va a consultar a esta persona. Pero a veces cometemos, no es un error, sino llevamos a cabo prácticas, por ejemplo, en investigación, donde cuando trabajamos en grupo decimos, ok, vamos a hacer esta guía de entrevista, entonces todos hagan preguntas y luego unimos todo y seleccionamos ahí, ¿verdad? Y no es mala táctica, digamos que trabajamos con una lluvia de ideas y vamos generando preguntas o trabajamos en construir preguntas, pero lo que sí debe ser una buena práctica es poder hacer una revisión y poder hacer este ejercicio de poder visualizar el orden de las preguntas, la secuencia que tienen esas preguntas y ir de lo más general a lo más específico para poder trabajar en cómo es que estamos construyendo esa conversación, porque no debemos dejar de lado esta visión de que la entrevista está siendo una conversación, ¿verdad? Que no es un examen lo que le estamos aplicando a la persona, sino es una conversación, entonces debe sentirse con esa confianza, ¿verdad? Que hay que darle a la persona entrevistada para poder, suena feo, obtener la información que requerimos, ¿verdad? Siempre agradeciendo que la persona nos está brindando el espacio y el tiempo para darnos esos datos, tal cual es la realidad. Entonces, el ejercicio está muy bueno para pues reflexionar un poco en eso, en cómo construimos el instrumento y además en que todos los instrumentos es necesario probarlos antes. A veces no vamos a tener chance de poder probar ese instrumento con una persona con las características similares a X informante clave, ¿verdad? Otras veces tenemos chance de poder hacer una prueba o que alguien más nos lo revise, nos lo lea antes de, y es una buena práctica. Poder hacer como ese filtro antes de aplicarlo. Pero está muy bien, en general las preguntas se comprenden y tienen un sentido. Lo que podría haber dicho es lo que ya comenté al respecto, pero muy bien y muy interesante la figura. Vamos con el grupo 3. Muchas gracias. Nosotros como... Dale, Sharon. Ok, no, explicar un poco que con el grupo nosotros tratamos de enfocarnos en un solo tema, ¿verdad? Aunque nos hubiera gustado analizar muchísimas cosas, interpretar muchísimas cosas a Bukele, que es actualmente un presidente algo polémico, ¿verdad? No solo en Centroamérica, sino a nivel de América. Bueno, Bukele ha dejado, ¿verdad?, de lado un poco lo que es la política tradicional y ha apostado por lo que es el tema de las redes sociales, incluso venía desde su campaña. Nos hubiera gustado preguntar muchísimas cosas, ¿verdad?, con respecto a lo que es la política económica, que actualmente, bueno, no tienen moneda propia, sino que tienen el dólar estadounidense y muchísimas otras preguntas, pero sin embargo nos enfocamos con lo que es el reciente incidente del ingreso de los militares de la Asamblea Nacional para aprobar lo del presupuesto. Entonces, bueno, si gusta David, puede explicar las preguntas, las 5 preguntas. Gracias, Sharon. La primera pregunta que tenemos es con respecto al reciente incidente, entrecomillado, del ingreso de militares a la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿por qué, siendo usted reconocido por su habilidad política discursiva, no esperó a las muy próximas elecciones populares de la Asamblea Nacional para que, quizás con más mayoría, obtener el crédito solicitado en lugar del cuestionado ingreso armado a ese recinto? Estamos hablando que en los próximos meses, vamos a ver, ni siquiera meses, sino en el próximo mes ya se van a dar las votaciones populares para que el pueblo escoja a los representantes en la Asamblea Nacional. Si está gozando de tantos adeptos por su ideología o posturas particulares, es posible que el pueblo le dé el respaldo al tener mayoría en la Asamblea. Por eso que quisimos orientar la pregunta en ese sentido. La segunda es, en un reciente discurso en el que usted se dirige a un poco más de 1 millar de nuevos soldados, hablaba sobre los retos de la seguridad para su país y sobre sus enemigos. Hizo alusión a la delincuencia nacional, pero también a enemigos extranjeros. ¿Quiénes son esos últimos? Porque a El Salvador no se le conocen enemigos
extranjeros más allá, digamos, de la tradición histórica centroamericana de conflictos. Pero más allá de eso, ¿quiénes podrían ser los enemigos extranjeros? La tercera pregunta es, ¿qué se puede esperar de usted y de El Salvador si no se aprueba el crédito que promueve? La cuarta, ¿cree que el ejército de su país esté dispuesto a obedecer cualquier cosa que usted ordene? Y recientemente en algún momento se refirió a apretar el botón. ¿A qué se refiere? Esas serían las preguntas que tenemos para el señor. Ok, sí, bastante interesante, digamos, el hecho como tal, porque rompe incluso pues esta visión del protocolo, ¿verdad? De cómo debe llevarse a cabo las cosas. En cuanto a él, las preguntas son bastante directas. Ahí yo creo que sería complejo obtener el dato, pero me parece que para ser concordante con su discurso, ahí probablemente haría alusión a esta visión de la mano dura, ¿verdad? Que quizás no lo llame con esas palabras, pero que es justo eso, porque es una figura que está planteando mucho el discurso del autoritarismo como tal, ¿verdad? Y que estas acciones polémicas son una forma de posicionarse frente a la sociedad y frente a la estructura política. Ya en algún momento ha sido criticado también por esta visión de gestionar o mandar directrices a través de los tweets, por ejemplo, ¿verdad? Que es bastante polémico para la figura como tal, ¿verdad? Porque se salta procedimientos y se salta cosas, pero el Estado o las otras figuras del Estado, curiosamente, pues responden a su parecer, porque tiene una serie de respaldo que todavía le posiciona y le acredita para hacer estas acciones. En cuanto a la entrevista, me parece que está muy bien en el sentido de que se concentraron en un tema en específico, ¿verdad? Como tal. Y siguieron ese hilo conductor desde el inicio de cómo fue que ocurrió el incidente a qué se va a plantear después del incidente, ¿verdad? Entonces, me parece que desde ese sentido está bastante bien la estructura de las preguntas y el instrumento. Sí, habría algunas Gracias, que... profe. Ajá. Disculpe que le interrumpa. Nosotros en algún momento planteábamos la necesidad de ser, digamos, un poco duros con las preguntas, porque es lo que él estila también al mandar sus mensajes a no solo a la población, sino, digamos, a sus contendientes Claro. o en general a todo el mundo. Él tiene una posición bastante dura y a pesar de que uno podría decir, bueno, hay que agradecer que nos está dando el tiempo y su... no sé, que nos está dando el tiempo para entrevistarlo, ¿verdad? Uno podría entrarle un poquito más suave por el agradecimiento, digamos, que uno tendría, o la consideración que tendría para esa persona. Pero como es un tema de fuerza, de demostración de la fuerza, sí creímos que era necesario entrar, digamos, a los tobillos. No, sí. Y además, digamos, de que cuánto más en la vida va a tener opción de entrevistar a una figura como esta. Entonces, cuando hay una figura como esta, que es de tan difícil el acceso, probablemente hay que preguntar lo que se quiere preguntar. Sin embargo, siempre hay que tener cierto tono porque en una figura tan compleja puede haber, qué sé yo, que se moleste con algo de lo que pregunte y simplemente no conteste o se levante y se vaya, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto tacto. Claro, claro. ¿Verdad? Con cómo se pregunta esto y también cómo se expone la respuesta, el resultado de una figura tan polémica. ¿Verdad? Que igual se van a cuidar, van a mantener y ser concordantes con su discurso porque eso no lo van a evitar porque es parte de la construcción de su figura política, pero pues sí, a veces hay que tener un poquito de tacto. Están buenas las preguntas, pero habría que ver si el tipo finalmente estaría dispuesto a responder algunas de ellas o evade un poco la respuesta. Pero bien, vamos a pasar con el último grupo. Otro personaje bien polémico. Y ahora que están conversando del tacto, de tener cuidado con las preguntas, ya me puse nerviosa incluso con la primera, ¿verdad? Que es un poco compleja. Ya me da un toque de susto. Sí. Pero, bueno, igual habría que ver cómo se hace, ¿verdad? La primera que pusimos fue comentarle a Bolsonaro que muchas personas consideran, o lo consideran a él, el Hitler
del siglo XXI, ¿verdad? Como el actual Hitler en este momento, y qué opina él al respecto de esta aseveración, y en dado caso si se siente identificado o no con este personaje y con su ideología, ¿verdad? Porque ha demostrado ser muy aliado del fascismo en ese primer caso. En el número 2 también es un tema que no podríamos dejar pasar, que es el incendio del Amazonas, ¿verdad? Que se ha dicho que ha sido provocado y que hubo intereses económicos y políticos muy fuertes de por medio. Entonces, si él o su gobierno se vieron implicados en este incendio. La 3, creo que la puede explicar mejor Ethel, que fue la que la redactó. ¿Estás por ahí, Ethel? Sí, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, la 3 se basa en cómo justificaría él la toma de las propiedades indígenas y en qué se basa para proceder de esta manera, ¿verdad? Porque si bien sabemos, igual en la parte de Brasil hay una problemática con lo que es la parte ahí un poco mezclada con lo del incendio del Amazonas y también de ahí la toma que hay injustificada, ¿verdad? En que se están viendo, como diríamos vulgarmente, amedrentados la parte esta de la población indígena. Entonces también tiramos lo que es la cuarta pregunta basada un poco en la relación de lo que es el incendio del Amazonas y la amenaza a las tierras indígenas, que dice, usted cómo toma la amenaza, perdón, esta no es, me equivoqué, la 3 y las 3 indígenas. Me perdí. La 3, ¿cómo justificaría usted la toma de las propiedades indígenas? ¿En qué se basa para proceder de esta manera? Ajá, bueno, esta parte sí está relacionada con la 2 por ese lado, ¿verdad? Porque incluso hay comentarios en los que se dice que el incendio del Amazonas fue provocado por el gobierno de Brasil y como manera de justificar también esta toma, ¿verdad? Porque incluso las tierras de indígenas están muy cerca de lo que es la parte del Amazonas, entonces se cree que es una justificación para como ahuyentar la población de esa zona. Y la cuarta la hizo yo. Ana María, sí. La número 4 fue más que todo enfocada en la relación que tiene con Donald Trump y la reciente amenaza que hizo Trump de aumentar los aranceles de acero y aluminio brasileños, ¿verdad? Y cómo esto podría afectar la economía y la política brasileña, porque Bolsonaro explica que él confía en la buena relación que tiene con Trump y que por esa buena relación Trump desista de aumentar los aranceles, cosa que no se ha definido todavía, ¿verdad? Y la quinta pregunta es ¿cómo afecta la amenaza anterior hecha al presidente de los Estados Unidos en el intento de la gobernatura que tuvo, la gubernamentura de buscar reforzar su alineamiento ideológico con este país? Porque si bien sabemos, uno de los primeros viajes que hizo Bolsonaro cuando llegó a la presidencia fue visitar a los Estados Unidos con el intento de, materializar su afinidad con Trump y reforzar este alineamiento ideológico, ¿verdad? Entonces, es al contrario él intentaba como tomar una contraposición de lo que ocurría con los gobiernos anteriores de Brasil, ¿verdad? En relación con los Estados Unidos. Sí, una alianza ahí, un acercamiento. Ajá, correcto. Pero con el tema de la amenaza de Donald Trump probablemente esté afectando esa parte, ese intento, ¿verdad? De tener una alianza. Eso sería. Bueno, aquí yo noto un par de cosas. Primero, que tienen dos temas bastante interesantes ambos y que podrían abordarse desde las relaciones internacionales, el punto 2 y 3, ¿verdad? Y el 4 y el 5. Que evidentemente, pues ahí hay, o sea, el Amazonas tiene una representación para el mundo. ¿Qué significa el Amazonas como tal? Entonces yo creo que por ahí siempre es un tema de interés global. Y el otro, pues, por la política comercial, Brasil-Estados Unidos. En cuanto a la pregunta número 1, yo sé que puede ser algo súper interesante para ustedes, pero ahí es donde entramos en ese límite de decir, ok, esta pregunta que le vamos a hacer a esta persona o este personaje relevante o informante clave, ¿es importante para la investigación que estamos haciendo, para el tema, o es algo que me surge a mí la inquietud como persona, que yo lo llamo más curiosidad, ¿verdad? Que es ese sentido, yo quiero preguntarle esto a esta persona, pero ¿qué tanto eso tiene o aporta al tema? ¿Verdad? Entonces habría que ver en ese sentido siempre esa lógica. ¿Por qué? Porque cada pregunta... Perdón. ¿Sí?
como dijo Natalia antes, si no me equivoco, eso es parte del ejercicio, ¿verdad? Porque no, claro. Vamos a tal vez entender un poco la parte de Hitler por sus ideologías más que todo y su forma de actuar, que comparte con el fascismo, que también explica un poco su política interna y externa, ¿verdad? Pero sí, claro, es un tema complicadísimo que gracias al ejercicio nos queda mucho más claro. No, no, claro, hay que tener ese tacto de cómo vamos a preguntar las cosas y cómo enlazar esto. Entonces, digamos que la forma en la que está redactada un poco la pregunta, yo considero que no es la más apropiada y si tuviera chance solo de hacer 5 preguntas, preferiría no hacerla o cambiar un poco la forma en la que se pregunta. Más bien, no sé, consultarle por su política exterior, cómo cree que el mundo está viendo a Brasil durante su administración, no sé, ver otra forma en la que se consulte para evitar antipatía con la persona que estamos entrevistando y porque hay cosas que realmente nos van a contestar, aunque nosotros queramos. Me pasa ahora justo con una estudiante que la estoy dirigiendo con la tesis, que la chica es muy buena, pero armó un cuestionario que la primera vez que el cuestionario está, siempre vamos a encontrar cosas que se pueden mejorar. Y por eso es que varias personas deben leerlo, verlo, que podemos tener opiniones, que podemos hacer una prueba del cuestionario si es posible, porque ahí identificamos cosas donde surgen esto, y es una cosa que es súper común, ¿verdad? Esto ya pasó, digamos, acá dentro del ejercicio, y que lo van a notar cuando ustedes estén en un proceso en el que tengan que elaborar una guía para entrevista, y es que siempre va a haber cosas que nos interesan de esa persona, cuando es no sé, un personaje relevante para nosotros en la entrevista, y que le vamos a querer hacer consultas, pero que van más desde esa curiosidad personal. Esta chica iba a entrevistar, o va a entrevistar, porque no la ha entrevistado todavía, a Elizabeth Odio, y entonces hubo varias preguntas donde yo tuve que decirle, vea, esto tal vez mejor no, y cuando lo revisamos con otro profesor que igual le hizo sus observaciones al instrumento, él me decía, no, es que esto Elizabeth Odio no se lo va a contestar, porque esto ella no lo puede contestar en su rol de representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es posible que lo conteste, ¿verdad? Ella se lo puede preguntar como persona, pero ella está haciendo la entrevista dirigida a ella en función del cargo que ocupa. Entonces son cosas que hay que mantener ahí cierto cuidado, ¿verdad? De cómo se maneja la información y cómo se expone la información ante la persona entrevistada. Entonces, ha sido súper rico el ejercicio en ese sentido porque hemos podido identificar elementos que recurrentemente se observan cuando revisamos un cuestionario, cuando preparamos una entrevista. Entonces, muy bien para todos los grupos en ese sentido y bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Igual, no es algo que nos vamos a quedar con, hoy aprendimos todo, no. Hay cosas que siempre surgen nuevas y limitaciones que vamos a tener en todos los instrumentos. Incluso ya cuando los hemos revisado y los hemos aplicado, podemos darnos cuenta de cuestiones como no pregunté esto, y esto hubiera sido súper importante para el análisis, se me fue. O esto la verdad, obtuvo esta respuesta, pero esta respuesta no es relevante. No me dijo lo que yo necesitaba, me la evadió o no me dio la información. Y esos son cuestiones que nos van a pasar, pero es parte, digamos, de ese tacto, ese manejo de las preguntas, de los contenidos, del hilo conductor e incluso del tiempo. Porque podemos trabajar con esta entrevista que está semi-estructurada y eventualmente tener chance de hacer una consulta o ampliar algo más si surge otra pregunta, otra interrogante en el proceso de conversación. Pero bueno, es parte de la experiencia de la investigación. En fin, ya con esto concluiríamos lo que es el ejercicio práctico de hoy, y la dinámica para las siguientes clases va a ser así. Generalmente ustedes van a hacer la presentación que les corresponde y yo voy a llevar alguna práctica o algún ejercicio que podamos realizar en la clase, ya sea de forma virtual o de forma presencial, para poder abordar el tema de la semana. Ahora, bueno, ustedes se quedan con la otra tarea, que es mirar los 20 minutos del video y hacer la práctica, que es introducción al uso del software. Profesora. Sí.
Disculpe que la interrumpa, es que haciendo un paréntesis, el profesor Marco nos dijo que había un tema ahí de la posibilidad o de hacer un cambio en la clase de la próxima semana con Cierto. usted. No, ya habíamos conversado. Sí, se me había ido que ya estaba tan cerca la fecha en realidad. Y sí, eso lo conversamos con Marco, entonces cambiaríamos la fecha y nos tendríamos que ver el día lunes. Cierto, ¿verdad? La próxima es presencial, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, ustedes van a clase con Marco el lunes, ¿cierto? Sí, o sea, más bien lo que él nos dijo era que teníamos que confirmar con usted si había algo en particular de la No hay dinámica. inconveniente. Yo puedo dar la clase de forma presencial el día lunes. Okay. Entonces nos veríamos lunes, pero igual la asignación quedó para el día miércoles. Ok. Entonces la entrega en el aula, no hay problema, está para miércoles. Ok. Profe, Listo. otra, bueno, dos cositas. Mi grupo, que es el número 2, todas tenemos problemas para ejecutar el programa de Atlas T. No sabemos qué podemos hacer. Pero, ¿a qué se refiere con ejecutar? ¿Para instalarlo? O sea, exactamente, sí. Sí, señora, no. Bueno, por lo menos lo que hablamos, todos tenemos problemas para descargar el documento. Bueno, el programa. El programa. Igual Pero, o sea, pudieron descargar la carpeta para instalarlo. En mi caso sí, pero no me abre y no me sale nada. Extraño. Bueno, yo lo tengo igual en una llave, si no, el día lunes lo puedo llevar y hacemos el proceso para instalarlo. ¿Alguien más tuvo problema para instalar? Sí, yo también. Más bien voy a preguntar, ¿quién lo instaló? ¿Alguien pudo instalarlo? No, en realidad yo todavía tengo que probar la instalación. Ok, prueben la instalación. Instalar? Si les da problema, me avisan, ¿verdad? Igual el lunes yo voy a llevar la llave e intentamos instalarlo. Profe, ¿este ejercicio hasta cuándo tenemos tiempo para entregarlo? Ese está para la fecha del miércoles, pero si tuvieran algún problema por el tema de que no lograron instalar el software, pues yo podría extender la fecha de entrega para que no se sientan tan presionados de que, bueno, tal vez hasta el lunes logré instalar el software y porque me dio algún problema y hay que entregarlo el miércoles. Recuerden que lo pueden hacer en grupo, que no necesariamente es individual. Si quieren hacerlo individual, bien, pero si no, lo pueden entregar de forma grupal. Ok, y la segunda pregunta, profe, es que a mi grupo les toca exponer lo que sería entonces el lunes. ¿Usted podría subir las lecturas, por favor? Sí, es que tuve un problema porque tenía una chica que me estaba escaneando todas las lecturas y una de las secretarias, la verdad. Y entonces la chica tuvo un problema ahí con el escáner y no me había subido todo. Entonces hoy conversé con ella y ya otra de las compañeras se puso hoy a terminar de escanear y ya probablemente mañana subo las lecturas. Ok, perfecto, gracias. Bueno. Perfecto, gracias, profe. Perfecto, yo tengo una pregunta, Ajá. una pregunta corta. Con respecto a la participación del wiki, eso era evaluado. Sin embargo, no tenemos comentarios al respecto. ¿Qué ha pasado? Sí, eso lo tenía pendiente. Yo sí los leí. Son bastante generales las intervenciones, ¿verdad? Y la mayoría pues trató de tener un fundamento teórico. Pensaba también en la posibilidad de que pudieran ampliar un poco más. Por ejemplo, ahora que han ido hablando o trabajando al respecto de técnicas en específico, entonces que podrían alimentar un poco más el wiki. Pero bueno, la tarea estaba para evaluación con respecto a lo que ya se incluyó. Entonces, sí, tengo pendiente subirles la calificación, pero en general bien. ¿Hay alguna otra consulta? Lo que sí me interesaría es que puedan intentar instalar el software para el día lunes poder verificar si realmente hay problema en la instalación o si saber si alguien ya lo instaló. Profe, es que digamos... Yo sí lo logré instalar. Ah, ok, María José lo instaló. A mí me salió como en modo lectura. No sé si así debería salir.
Está extraño. Pero bueno, si no, lo podemos ver el día lunes y hacemos el proceso de instalación. Nada más que, bueno, lleven la compu. Así será, muchas gracias. Bueno, entonces, con esto terminaríamos. Sí, hagan el intento de poder ver si lo logran instalar y ir avanzando con la práctica para que no se atrasen mucho, pero en eso quedaríamos. Entonces, y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos por la participación. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, profe. Ahí le mandé. Sí. Profe,